Reina Marroquín nació en 1941, en El Salvador. A pesar de la belleza natural del país, su infancia transcurrió en el medio de tiempos complicados, marcados por la inestabilidad política y las dificultades económicas que llevaron a muchos salvadoreños a buscar un futuro mejor fuera de sus fronteras. Sin embargo, Reina encontraba alegría en su tierra natal, mantenía una relación cercana con su madre y vivía una vida aparentemente tranquila junto a su esposo. Pero en 1966, su mundo se cayó al descubrir que su compañero de vida mantenía una relación con otra mujer que, además, esperaba un hijo suyo. Esta traición le empujó a tomar una decisión radical, dejar su país y buscar un nuevo comienzo en Estados Unidos. Al llegar a Nueva York, Reina encontró trabajo como niñera, aunque el empleo no duró mucho tiempo, y decidió renunciar. Más tarde, se mudó a Joan of Arc Home, un refugio para mujeres solteras en Manhattan, donde comenzó a reconstruir su vida. Se inscribió en una escuela de moda y asistía a clases de inglés impartidas por Cathy Andrade, otra joven salvadoreña que aparentemente formó una estrecha amistad. Gracias a Cathy, Reina consiguió un puesto en la fábrica de Melrose Plastics, donde se dedicaba a la confección de flores sintéticas. Poco a poco, su vida parecía tomar rumbo. Trabajaba, estudiaba y tenía a alguien con quien compartir su día a día. Incluso comenzó a salir con un hombre que, aunque le brindaba compañía en momentos felices, estaba casado y tenía una familia. A pesar de las circunstancias, Reina se aferraba a la esperanza de que su amante dejaría a su esposa para construir una vida con ella. Compartía con Cathy los detalles de sus encuentros, las cenas, las tardes de cine y los largos paseos por el parque. Sin embargo, mantenía el nombre del hombre en secreto y nunca permitió que su amiga lo conociera. Cuando Reina quedó embarazada, creyó que sería el motivo para que finalmente los uniera, pero en lugar de promesas cumplidas, solo recibió un pequeño apartamento donde vivir sola. A pesar de todo, mantenía contacto con Cathy, quien le apoyaba mientras el embarazo avanzaba. Con casi 9 meses de embarazo y frustrada por las mentiras y las falsas esperanzas, Reina tomó una decisión impulsiva. Llamó a la esposa de su amante y le reveló que estaba esperando un hijo de su marido. La reacción fue inmediata. El hombre, al enterarse de la llamada, estalló de furia y sin titubeos amenazó a Reina con matarla. Desesperada y aterrada, Reina llamó a Cathy en busca de consuelo. Su voz temblaba, llena de miedo y arrepentimiento. Cathy, preocupada por la angustia de su amiga, decidió ir a su apartamento para asegurarse de que estuviera bien, pero al llegar, Reina no estaba allí. La esperó con la esperanza de que volviera, pero nunca lo hizo. Con el corazón encogido por la preocupación, Cathy reportó la desesperación a la policía. Sin embargo, su súplica fue desestimada. Las autoridades asumieron que Reina simplemente había regresado a El Salvador sin avisar, pero los días se convirtieron en semanas y no hubo señales de ella. A miles de kilómetros en El Salvador, la madre de Reina también comenzó a inquietarse cuando las cartas de su hija dejaron de llegar. La ausencia de noticias confirmó sus peores temores. Reina Marroquín había desaparecido sin dejar rastro. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. Los 70 se convirtieron en un recuerdo lejano. Los 80 trajeron consigo nuevos cambios y los 90 avanzaron sin dejar rastros de Reina Marroquín. Su familia en El Salvador siguió adelante con sus vidas, pero el vacío de su ausencia siempre estuvo presente. En Nueva York, Cathy continuó con su rutina, aunque nunca dejó de preguntarse qué había pasado con aquella amiga que iluminó sus días en los turbulentos años 60. Pero el 2 de septiembre de 1999, la verdad comenzó a emerger de la manera más macabra e inesperada. En Jericho, Nueva York, Ronald Cohen se encontraba limpiando el sótano de la casa que acababa de vender. Mientras organizaba el espacio, sus ojos se posaron en un tambor de acero de 55 galones que había permanecido allí durante años. El antiguo propietario lo había dejado atrás y Ronald nunca le había dado importancia. Sin embargo, ahora que la casa estaba a punto de cambiar de dueños, era momento de deshacerse de él. El tambor era sorprendentemente pesado. Con esfuerzo, Ronald lo rodó hasta la acera y lo dejó con un resto de la basura, esperando que los recolectores lo retiraran. Pero cuando la basura fue recogida, el tambor quedó en su lugar, acompañado de una nota que advertía que era demasiado pesado y que debido a la posibilidad de contener sustancias químicas, no podía llevárselo. Sin opciones, Ronald decidió abrir el tambor para vaciar su contenido y facilitar su retiro. Armado con un destornillador, Ronald comenzó a forzar la tapa del tambor. En cuanto logró abrirlo un poco, el hedor insoportable se esparció por el aire, impregnado el ambiente con una pestilencia que helaba la sangre.
A pesar del asco, su curiosidad lo impulsó a seguir. Retiró la tapa un poco más y vio que en el interior estaba lleno de pequeñas bolitas de plástico. Pero entonces, al apartar el plástico, su mirada se encontró con algo que lo hizo retroceder horrorizado. Una mano momificada asomaba entre los restos, junto a un zapato de mujer. El corazón le latía con fuerza mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Sin dudarlo, llamó 911. La policía llegó rápidamente y trasladó el tambor a la oficina del forense del condado de Nassau para realizar un análisis exhaustivo. Lo que encontraron en su interior dejó a todos impactados. El cuerpo momificado pertenecía a una mujer de joven de cabello oscuro que había muerto a causa de un fuerte traumatismo en la cabeza. Su ropa y estilo coincidían con la moda de los años 60 y los trabajos dentales realizados en su boca sugerían que podía haber sido hechos en América Latina. Pero el descubrimiento más desgarrador llegó con las radiografías. La mujer estaba embarazada de casi 9 meses al momento de su muerte. Junto al cuerpo, los investigadores encontraron varios objetos que pertenecían contar con fragmentos de historia de la víctima. Un monedero, un estuche de maquillaje, una agenda de direcciones, una billetera y el tallo de una flor de plástico con hojas en la base. En el fondo del tambor había un líquido verde viscoso que había ayudado a preservar el cuerpo a lo largo de los años. También se hallaron 2 anillos y un medallón que llevaba una inscripción grabada: "Para padres, con amor, tío Phil". El tambor, que había pasado décadas en la oscuridad de un sótano, ahora revelaba un secreto que había estado oculto durante más de 30 años. Pero ¿quién era la mujer del tambor y quién la había puesto allí? El detective Brian Parpan asumió la investigación con determinación. Sabía que la clave para identificar a la víctima estaba en los objetos encontrados en el tambor, especialmente en la agenda de direcciones. Sin embargo, las páginas estaban empapadas por los años con el contacto del líquido verde que llenaba el barril, lo que las había dejado prácticamente ilegibles. El equipo forense trabajó con paciencia, sacando las páginas poco a poco en gabinetes especiales para revelar los nombres, direcciones y números de teléfono escritos allí. Pero cuando la policía intentó contactar con esas personas, se encontraron que la mayoría ya habían mudado a los números o ya no existían. La mujer del tambor seguía siendo un misterio. Sin desanimarse, los investigadores cambiaron de táctica, examinaron los registros de antiguos propietarios de la casa en Jericho y analizaron las características del tambor en sí. Descubrieron que había sido fabricado en 1965 y usado para transportar tinte halogenado, un químico utilizado en la producción de flores y árboles de plástico. La compañía que fabricaba el tinte les dijo que el producto había sido descontinuado en 1971, lo que ayudó a delimitar la fecha probable de la muerte de la víctima. Las pequeñas bolitas de plástico dentro del tambor también era un indicio claro. Se usaban para fabricar hojas y pétalos artificiales. Las marcas en el barril revelaron que había sido enviado a una fábrica llamada Melrose Plastics, una empresa de flores sintéticas en Nueva York, que había cerrado hace años. Pero la pista más importante estaba por sugerir. Uno de los dueños de Melrose Plastics había sido un hombre llamado Howard B. Elkins, quien entre 1957 y 1971 había sido el propietario de la casa donde se encontró el tambor. La policía comenzó a buscar a personas que hubieran conocido a Howard Elkins o trabajado en la fábrica. Algunos vecinos recordaban a la familia Elkins, pero nadie mencionó haber visto una mujer latina en la casa. Sin embargo, cuando la historia apareció en los medios, una llamada anónima sacudió la investigación. La persona aseguró que en los años 70 Elkins había tenido una relación cercana con una trabajadora latina de la fábrica y que Melrose Plastics usaba tambores idénticos al que habían aparecido en las noticias. El detective Parpan sintió que estaba cada vez más cerca de resolver el caso. Elkins vivía en Boca Raton, Florida, así que Parpan, un colega, viajaron hasta allí para interrogarlo. Howard, ya con 70 años, se mostró esquivo y a la defensiva. Admitió haber tenido una aventura con una mujer latina en los años 60, pero afirmó que no recordaba su nombre ni su rostro. Cuando los detectives le pidieron una muestra de ADN para comparar con el bebé no nacido, Elkins se negó. Parpan le advirtió de que buscaría una orden judicial para obtenerla de todos modos y que regresarían en unos días para hacer la prueba. Pero antes de que la policía volviera, Howard Elkins tomó una decisión fatal. Compró una escopeta, fue al garaje de un vecino y se quitó la vida de un disparo. A pesar de la muerte de Elkins, los detectives realizaron la prueba de ADN, comparando el material genético de los restos fetales con el de Howard. El resultado fue contundente. Elkins era el padre del hijo de Reina esperaba, con una probabilidad del 99,9%. Aunque habían identificado al asesino,
seguían sin saber el nombre de la víctima, pero entonces surgió una última esperanza. Uno de los números en la agenda seguía activo. Al otro lado de la línea, una voz sorprendida respondió. Era Cathy Andrade, quien seguía viviendo en la misma dirección después de 30 años. Cathy reconoció la historia de inmediato y les contó sobre su amiga Reina Marroquín, la joven salvadoreña que había desaparecido sin dejar rastro en 1969. Con la información que Cathy les proporcionó, los detectives reconstruyeron lo que probablemente había sucedido. Elkins, furioso por la llamada de Reina, su esposa, la había citado en la fábrica, donde en un arranque de ira le quitó la vida. Después escondió el cuerpo en el tambor, lo llenó con un plástico para aumentar su peso y lo llevó a su casa en Jericó. Su plan era deshacerse del tambor en alta mar, pero al no poder mover los 160 kilos que pesaba, lo abandonó en el sótano, donde permaneció oculto durante 30 años. Un periodista de Newsday llamado Oscar Corral viajó a San Martín, El Salvador, para buscar a la madre de Reina. La encontró con 95 años, viviendo con la herida abierta de no saber qué había pasado con su hija. La anciana le confesó que durante años había tenido sueños recurrentes en los que Reina le decía que estaba atrapada en un barril. El cuerpo de Reina fue devuelto a El Salvador, donde fue enterrada en su tierra natal. Pocos meses después, la madre falleció y fue sepultada junto a su hija, cerrándose un capítulo doloroso que tardó 3 décadas en resolverse. Aunque la justicia nunca pudo llegar directamente para Reina, su historia finalmente fue escuchada y su nombre nunca más quedaría en el olvido.